También nos tenemos que preguntar por qué interviene el Poder Ejecutivo directamente para determinar testigos. A nosotros nos sorprendió, era el anteúltimo testigo que declaró en la fase productiva, el señor Boxer. El señor Boxer prestó un testimonio desdiciéndose de sus declaraciones en sede policial del año 2013, pero dando a conocer al tribunal que había sido contactado después de mucho tiempo por representantes del Poder Ejecutivo, refrescándole la memoria, para usar un eufemismo, acercándole diferentes medios, adjuntos, documentación de audio y su propia declaración, para, podemos inferir, que reitere sus dichos o que declare, direccionado en algún sentido, en este proceso. Mencionó al señor Catena directamente. Entonces, nosotros podemos creerle o no creerle a Boxer. Sin embargo, hay que reconocer que el fiscal, ante esa incongruencia y ante semejante declaración, actuó como debía actuar, y hay que reconocérselo. Inmediatamente fue a la fiscalía y comenzó una investigación al respecto, porque es grave esta intromisión. No estamos acá haciendo un talk show de televisión. Son las instituciones, es el sistema republicano. Es la posible injerencia del Poder Ejecutivo en un proceso judicial. El aparato del poder de la provincia interfiriendo directamente, y solamente era la punta del iceberg lo de Boxer, porque después nos enteramos por otros medios, y ni bien nosotros nos enteramos, hacemos lo que creemos que corresponde, que es acercárselo al titular de la acción penal, al Ministerio Público Fiscal. Otros correos electrónicos que dan cuenta, no de una acción dirigida solamente a Boxer, sino además testigos citados en este juicio. Y lo fuimos a poner a consideración y a disposición, que estaba a disposición, por supuesto, en otros medios públicos. Lo pusimos a disposición. Ahí se hablaba ya no de adjuntar documentación, que se adjuntaba, sino hacía referencia directamente a las declaraciones y a una reunión en la Casa del Gobierno a las 4 de la tarde para tratar ese tema de las declaraciones. Entonces mis defendidos se preguntan ¿por qué? ¿Entienden por qué? Porque, como dijo el defensor recién en su alegato, ellos piensan en conceptos políticos, sociales, sindicales, no jurídicos, de la protesta social como una causa de justificación, ¿no? Ellos entienden y tienen derecho, porque hay verosimilitud en los sucesos que estamos viviendo, que existe una intervención directa del Poder Ejecutivo, no solo en el desarrollo irregular, por el cual nosotros ya hemos pedido las nulidades correspondientes, hemos hecho la reserva de casación correspondiente, sino también con el desarrollo. ¿Por qué el Poder Ejecutivo quiere incriminar a Catena? Nos tenemos que preguntar. ¿Por qué? Prepara testigos. Y esos mails iban dirigidos a los testigos ofrecidos por esta parte, testigos de descargo, que tenían directa relación con algo que voy a mencionar yo ahora, que es todo el conflicto que existió desde el año 2012 hasta el día 23, que siguió. Pero los hechos que se están investigando acá son del día 23 de mayo. Entonces, no dudamos de que si por orden del jefe de gabinete, Araque, a instancias de Sergio Fiadas, se convoca a los testigos a una reunión para tratar el tema de las declaraciones, es una gravedad institucional inusitada. Y nosotros nos tenemos que preguntar por qué. Y tenemos una respuesta. Y después nosotros, a partir de la locución por parte del señor fiscal, en el cual nos hizo referencia al concepto de protesta social, y cuando no justificaba acciones típicas, cuál era el límite de valladar, se refirió a lesiones, se refirió a manifestaciones que tengan un objetivo, que sea un medio para cometer otros ilícitos, mencionó en sus antecedentes, ¿no? Y
cuando se refiere a la protesta social, dice que los derechos no son absolutos y el ejercicio violento no está amparado, como usar palos. Y sostiene que antes del ingreso, sostuvo que Ríos ya portaba palos. Cuando eso no se puede sostener jamás. Primero, porque no podemos identificar a Ríos, pero vamos a suponer que la figura de Ríos se utilice para sostener que manifestantes, previo a los hechos que se investigaron, contaban con armas impropias, con los tirantes de madera. Y eso es falso. No porque lo digamos nosotros, no porque lo diga yo con una declaración. Surge mismo de la declaración de Pérez Soriano, que determina en qué horario concurre la Casa de Gobierno. Y son posteriores, ¿saben por qué también? Porque el resto de los testigos, sobre todo aquellos policías que formaban parte del perímetro que se estableció en la calle Lacerre y Roca, han sido interrogados por esta parte para ver si podían afirmar que los manifestantes venían con palos, y no. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar ¿por qué sostiene el fiscal eso? ¿Por qué pretende sostener que la movilización tenía fines violentos a partir de la posesión de armas cuando eso no es así? Nosotros nos tenemos que preguntar eso. Y nosotros, que venimos de un análisis en el cual la realidad tiene una primacía sobre las formas, entendemos que este proceso es una forma de criminalizar la protesta que está enmascarado por la persecución de otras figuras típicas que creemos que no son típicas, y que frente a eso, frente a la violación del derecho de defensa y derechos constitucionales de los compañeros camioneros, ante la injerencia del Poder Ejecutivo en este proceso, la división de poderes, como teoría, nosotros nos podemos remitir al espíritu de las leyes de Montesquieu, que explicaba, nosotros lo estudiamos en secundaria, ¿por qué el Poder Judicial no puede ser el Poder Ejecutivo? ¿Por qué quien juzga no puede dictar las leyes? ¿Por qué quien las ejecuta no puede aplicarlas o ser el Poder Judicial? Y cuando sostiene eso, cuando Montesquieu plantea que el Poder Ejecutivo no puede castigar, es porque se transforma en un opresor, señor presidente. Esas son las palabras que utiliza Montesquieu, un poder opresor. Entonces nosotros sostenemos que esa intervención, esa violación de derechos flagrantes, esas nulidades que ya hemos planteado y que hemos hecho reserva de casación, y la intención deliberada de hacerle creer al tribunal por parte del fiscal que los fines de esa protesta eran violentos, nos hace pensar que esto efectivamente es una criminalización de la protesta social, porque había una protesta social y vedado por otra máscara se quiere llegar acá, y frente a ello, frente a la intromisión del Poder Ejecutivo, frente a la violación de derechos de defensa, con estos muchachos hay que acompañarlos más que nunca, señor presidente. Y hago esta mención por la mención que hizo el fiscal. Frente a esta situación, tenemos que acompañar más que nunca a estos muchachos. No solo nosotros, porque al lado de estos muchachos está toda la sociedad. Toda la sociedad que necesita de las garantías, que se ha luchado por esas garantías, que le da la división de poderes, el imperio de la ley por sobre todas las cosas y la discrecionalidad. Lo dijo Catena cuando declaró. Dijo que para muchos de los que están sentados acá, para todos los trabajadores, ya es una condena estar sentados acá. Lo sostuvo. Y a partir del pedido de absoluciones, que creímos que tendría que haber sido más general, puedo hablar del caso de SNAC, de Arce y de Ferreira, Marcos Ferreira. En el caso de ese pedido de absoluciones, los hechos que se investigaron, las pruebas que se produjeron y las declaraciones testimoniales no han cambiado un ápice desde el requerimiento de instrucción, indagatoria, requerimiento de elevación a juicio y todos los hechos del debate. No ha cambiado un ápice, señor presidente. Sin embargo, sentaron al secretario gremial actual y entonces secretario general de SUTEF en este proceso. Recuerdo que el señor Arce, en el momento de ser indagado, previo a saber si iba a declarar o no, si iba a hacer uso de ese derecho o de abstenerse, tuvo que preguntar
reiteradamente. ¿Cuál era la acción concreta que se le imputaba? Sin que se le pudiera contestar. Quiero traducir lo que preguntó Arce. Arce preguntó, ¿qué hice? Y preguntó, ¿qué hice? Porque sabe que en la tribuna y a través de los medios estaba su madre, su padre, su esposa, sus hijos, que necesitan y tienen derecho a saber por qué su esposo, su hijo, su padre está sentado en el banquillo de los acusados y no se lo pudieron responder. Y hoy lo absuelven sin que se haya modificado un ápice. Celebro la absolución, pero como dijo Catena, estar sentados acá es condenarlos, es pasar todo ese proceso. Recuerdo cuando el fiscal Curtale hacía algunas referencias a uno de los hechos que pudo corroborar en los videos, que no podía entender lo que le daba escalofríos, que era una de las imágenes que se iba a llevar. Yo hablo con mis defendidos. Quiero decirle que una de las personas que estuvo sentados acá y fue absuelto, el señor Marco Ferreira, fue padre en el transcurso de este proceso. No se le va a olvidar el nacimiento de su hijo, que estaba sentado acá como imputado y absuelto por no hacer nada. La imagen que yo me voy a llevar de este proceso es el diálogo con muchos de mis defendidos que me preguntaban qué hice, por qué me están llevando a juicio y yo no les he podido responder. Porque primero nos citaron en indagatoria, después nos procesaron, después requirieron su elevación a juicio, lo sentaron acá y pidieron su absolución. Esa es una imagen que yo no me voy a llevar y estoy seguro que Marcos no se va a llevar. Por eso Catena dice que estar sentado acá ya es una condena.